es menos patogénico que el asiático americano. El asiático americano es más virulento, ¿no? Ocasiona una enfermedad más severa y en ocasiones mortal, ¿no? Este genotipo asiático americano es responsable de brotes epidémicos en nuestro país y en la región de las Américas. Entonces, estos genotipos también van a diferenciarse por su patogenicidad, por su virulencia. El reservorio, ¿no?, el virus dengue es el ser humano y el modo de transmisión, como todas las arbovirosis, picadura por mosquitos infectantes. El periodo de incubación puede ser tan corto como 3 días y un máximo de 2 semanas. La susceptibilidad es universal. Cualquier persona que no ha estado infectado antes por virus dengue puede resultar infectado, ¿no? El mosquito, el vector, que es conocido, ¿no?, por nosotros, el Aedes aegypti, es un mosquito antropofílico, es decir, vive cerca del ser humano, en las proximidades del ser humano, y se va a reproducir en recipientes artificiales, en el hábitat humano o en sus alrededores. Pues, ¿cómo identificamos? La hembra es la que pica, ¿no? ¿Cómo identificamos al mosquito, Aedes aegypti? En la ilustración están viendo, ¿no?, la hembra que está inoculando, succiona sangre, también inocula, por eso está pletórica, lleno de sangre en el abdomen, ¿sí? Lo identificamos por las bandas negras y bandas blancas en las patas, ¿no? Se ve claramente ahí, ¿no? Bandas negras, bandas blancas. Entonces, para recordarlo, a los que les gusta el fútbol, arriba a la derecha, que lo estamos señalando, bueno, se parece a la camiseta del equipo italiano, ¿no? Juventus, con bandas negras, bandas blancas. Ahí están las patas, bandas negras, bandas blancas. Así lo identificamos. Los criaderos, donde desarrollan las larvas de la Aedes aegypti, todas aquellas superficies, recipientes que puedan contener agua. Por ejemplo, maceteros, tinajones, ¿no? Destapados, ahí ven, ahí puede, tazas también, ¿no? Contiene líquido, puede desarrollar las larvas de Aedes aegypti. Llantas en desuso, tinajones, maceteros, con líquido, ahí desarrolla las larvas de Aedes aegypti. Baldes, ¿no? Botellas de plástico, ¿sí? Cualquier recipiente que pueda contener líquido desarrolla esa ictia. Hace muchos años se decía que era un mosquito limpio, ¿no? La larva debe ser en agua limpia, ¿no? Ya eso, ese concepto quedó ya desactualizado, ¿no? Puede tener también contenido orgánico y desarrollar la larva, ¿no? Y la hembra pone los huevos por encima del nivel líquido, como vemos acá, ¿no? Encima del nivel líquido, ahí es donde coloca la hembra los de Aedes aegypti, los huevos. Y como todo mosquito tiene un ciclo similar, ¿no?, al resto de mosquitos. Empezamos con huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Y la hembra pone sus huevos y se completa el ciclo. Más o menos este ciclo dura una semana, 10 días, ¿no? Promedio una semana. Entonces, en un mes podemos tener 4 generaciones de mosquitos. En relación a epidemiología, ¿cómo ha sido la evolución de la infestación aédica en nuestro país? En 1984 se reintroduce la Aedes aegypti después de haber sido erradicado en el año 58, ¿no? En el año 2000 se identifica en Lima el Aedes aegypti, ¿no? En el 2015 se identifica en Ica, en el 2016 en Arequipa. Y esto es interesante porque por mucho tiempo se dijo que el vector Aedes aegypti se encuentra prácticamente en todo el Perú, pero respeta los departamentos donde hace frío, ¿no? O sea, al vector, es lo que se decía, ¿no? No le agrada el frío, entonces los departamentos del sur, ahí no hay Aedes, pero fíjense, ¿no? En 2016 ya se identifica en Arequipa. El 2020 en Tacna, que ahí hace frío también, ya se fue adaptando el vector, ¿no? Y en la actualidad solo en 3 departamentos no se ha identificado aún el vector. Esos departamentos son Apurímac, ¿no? Apurímac, Huancavelica y Moquegua.
Ahí está que se ve ahí en plomo, ¿no? Apurímac, perdón, Apurímac, Huancavelica y Moquegua. En el resto del territorio, en todos los departamentos se identificaba el vector. Y si hay el vector, ¿no? Hay la posibilidad de transmisión del virus dengue. Esto corresponde a estadísticas actualizadas, ¿no? Hasta el 1 de noviembre del 2025, semana epidemiológica 44, ¿no? Entonces vemos los departamentos más afectados: San Martín, ¿no? 10.890 casos, luego Loreto, Cajamarca, Amazonas, Lima, Piura y el resto, ¿no? Como hemos mencionado, hay tres regiones en las cuales no se encuentran vectores, pero en el resto sí, ¿ya? Pero los departamentos más afectados, por lo general, son los departamentos que tienen región selva y también costa norte, ¿no? Fíjense que Lima también, ¿no? Lima también está ahí a la cabeza entre los más afectados. Si se compara con lo que ocurrió el año pasado, 2024, miren, o sea, comparando la misma semana epidemiológica, ¿no? 44, miren, los casos acumulados este año, 36.981 hasta el 1 de noviembre, ¿no? Y los casos acumulados en 2024 también, hasta la semana epidemiológica 44, 26.000, perdón, 263.572. Es decir, había una reducción de 86% en casos acumulados. Y si comparamos las defunciones acumuladas, 52 el 2025 y 252 el 2024. También una reducción de casi 80%. Esto ha ocurrido porque se han efectuado las medidas correspondientes de fumigación, control vectorial, capacitación al personal de salud, a los médicos, también el manejo y atención de los casos de dengue. Miren, da resultado, ¿no? Esas medidas, ¿sabes? Reducciones significativas en casos acumulados y en defunciones del 2024 al 2025. Entonces ahí está la fecha de corte, 1 de noviembre, o sea, es reciente, ¿no? Estadística reciente. Sobre el cuadro clínico, es una enfermedad sistémica, dinámica y tiene un amplio espectro clínico que va de formas severas y no severas. Después de un periodo de incubación que ya se mencionó, que es de 3 días hasta 2 semanas, ¿no? Como máximo, la enfermedad comienza súbitamente y sigue tres fases, ¿no? Una fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Esto también mencionábamos al comienzo, ¿no? De la presentación, que los casos de dengue, la mayoría, felizmente, son subclínicos o asintomáticos, ¿no? Es un estudio que presentaron los cubanos, una revista, ¿no? Lancet Infectious Disease, allá por el 2002, ahí está la referencia, en una comunidad, ¿no? De Cuba, donde había dengue, se les tomó muestra a todos, ¿no? Tomaron una muestra, podían ser pacientes con síntomas y síntomas, tomaron muestra, y ¿qué cosa encontraron? ¿Sí? Que el 76%, 77 prácticamente, eran asintomáticos, ¿no? Un 22% tenían lo que se conocía en esa época, es la clasificación antigua, fiebre por dengue, FD, o fiebre hemorrágica por dengue, esa es la clasificación antigua, ¿no? O sea, pero estos pacientes ya tenían síntomas, ¿no? Miren, un menor porcentaje, 0,88%, síndrome de shock por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. También esta es una clasificación antigua, ¿no? Y fallecimiento, 0,05%. ¿Sí? Estamos viendo que la mayoría de casos son subclínicos o asintomáticos. ¿Sí? Bien, vamos ahora sí sobre el curso de la enfermedad. Hemos dicho que hay una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? La fase febril se caracteriza por un incremento súbito de la temperatura, ¿no? Llegando hasta 40 grados, ¿sí? 40 grados, la fase febril. Acá también podemos tener otras manifestaciones, ¿sí?
Puede haber cefalea, dolor retrocular, mialgias, rash, ¿no? Esa es la fase febril. Luego viene la fase crítica, ¿sí? Que se presenta en la mayoría de casos después después del tercer día, ¿no? Después del tercer día y en promedio dura 2 días, ¿no? Máximo 72 horas. Entonces, como esta es la fase crítica, ahí es donde tenemos que concentrar nuestra atención, ¿no? Valga la redundancia, en atención del paciente, la atención del paciente. Si la atención es correcta, adecuada, el paciente va a evolucionar bien, inclusive estando en fase crítica, que es 2 días, no es mucho tiempo, pero esos 2 días hay que estar ahí a la cabecera del paciente. Después de la fase crítica viene la fase de recuperación. ¿Mm? Ya, entonces, fíjense, antes de ver esto, perdón, nos hemos adelantado. Ya, fíjense, ¿no? En la mayoría de enfermedades, para te explicar esto, cuando cae la temperatura, como estamos viendo acá, ¿no? Es así, ¿no? La mayoría de enfermedades, cuando cae la temperatura, nosotros decimos, el paciente está mejorando, su evolución es favorable. Ya. En la visita es así, ¿no? La visita médica ya todos estamos contentos, satisfechos, porque el paciente está mejorando cuando cae la temperatura, ¿no? En este caso, cuando cae la temperatura, fíjense, es donde hay que tener más cuidado. Esta fase de efervescencia me indica el inicio de la fase crítica. Y ahí es donde debo tener más cuidado porque acá pueden presentarse los denominados signos de alarma, que van a indicar que el paciente puede evolucionar a dengue severo. ¿Ya? Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Cuando cae la fiebre, donde hay que tener mayor atención, preocupación en la atención del paciente. Entonces, con la defervescencia, la efervescencia es la caída de la fiebre, ¿no? Los pacientes pueden mejorar o empeorar. Aquellos que mejoran después de la efervescencia tienen dengue sin signos de alarma. Aquellos que empeoran van a manifestar los signos de alarma. Se conoce como dengue con signos de alarma. Entonces tenemos en porcentaje, ¿no? Aquellos pacientes que tienen dengue sin signo de alarma corresponde aproximadamente a un 80%, ¿no? Eso ya mencionamos, la característica que tienen fiebre, ¿no? Súbitamente 40 grados, hasta 40 grados, cefaleas, mialgias, dolor retrocular, ¿no? El dolor, también los mismos pacientes lo refieren en los huesos, ¿no? Por eso en un momento se le llama como fiebre quebrantahuesos, un dolor intenso. Rash también es otra característica, ¿no? Tienen aproximadamente 80%. Sin signos de alarma. Con signos de alarma es un 19%. ¿Sí? Corresponde a la caída de la temperatura, la de efervescencia. ¿Sí? Y los signos de alarma me está indicando que el paciente puede evolucionar a dengue grave, que corresponde a un 1% de los casos de dengue grave. ¿No? Entonces, miren, dijimos, en la mayoría de casos, después del tercer día, entramos a la fase crítica, ¿no? Porque está cayendo la temperatura y ahí pueden presentarse los signos de alarma, acá está, fase crítica, signo de alarma, ¿ya? Bueno, esta es entonces la fase inicial, aproximadamente 3 días sintomática, se caracteriza por fiebre, cefalea, dolor retrocular, artromialgias, exantema en un 30 a 50% de casos. Puede haber dolor abdominal, pero es discreto, ¿no? Cuando es continuo, persistente, eso ya es un signo de alarma, ¿no? También puede haber diarrea, porque esto es una viremia, fotofobia, náuseas, anorexia, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la evolución probable a una mejoría clínica? También a manifestaciones hemorrágicas leves o a dengue severo, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas diversas, puede ser petequias, ¿no? Epístasis, gingivorragia, vómitos con sangre, sangramiento de zonas de venopunción, hematuria, ginecorragia, etc. Como vimos hasta antes, bueno, cuando cae la temperatura estamos en efervescencia, fase crítica, y ahí se presentan los signos de alarma, pueden presentarse, ¿no? Estos signos de alarma son resultado de un aumento significativo en la permeabilidad capilar,
En el dengue, como parte de la fisiopatología, lo más importante es el aumento de la permeabilidad capilar, la extravasación de fluidos, ¿sí? Entonces, esto va a marcar el inicio de la fase crítica, la presencia de los signos de alarma. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esos signos de alarma. Bueno, como número uno, dolor abdominal intenso y sostenido, o puede ser dolor a la palpación del abdomen. Hemos dicho que en la fase febril, sin signo, ahí no hay signo de alarma todavía, ¿no? Puede haber dolor abdominal, pero este es discreto, ¿no? Acá estamos hablando del dolor abdominal intenso, sostenido, o, o que lo identificamos palpando el abdomen del paciente. ¿Ya? Este dolor abdominal se presenta por la extravasación de plasma, ¿no? Extravasación de fluido que va a irritar los plexos nerviosos que se encuentran en las áreas pararrenales, perirrenales, ¿no? Entonces va a irritar los plexos nerviosos en esa zona, en la zona del retroperitoneo, y como reflejo va a haber un dolor en el epigastrio. Puede ser en otras zonas del abdomen también, ¿no? Vamos a tener también derrame en la serosa que cubre al intestino. Entonces el intestino va a aumentar de volumen, ¿no? Y lo mismo que hemos explicado hace instantes, las raíces nerviosas se irritan y el paciente tiene dolor. Y este dolor puede confundirnos con una colecistitis, con una apendicitis, con un abdomen agudo quirúrgico. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Ya? Si se destiende el peritoneo que cubre a la vesícula, nos puede también confundir con una colecistitis, ¿no? Entonces, esto se produce por acúmulo de líquido debajo de la serosa, acumulación de líquido. El segundo signo de alarma son los vómitos persistentes, que se definen como 3 vómitos en 1 hora o 4 o más en 6 horas. ¿Ya? Ese es vómito persistente. Tercero es acumulación de líquidos, derrames en serosas, derrame pleural, derrame pericárdico, en fondo de saco de Douglas, ¿no? Derrame en serosas. Cuarto, sangrado de mucosas, gingivorragia, ginecorragia, sangrado, diferentes manifestaciones, ¿no? Podría ser hematemesis, ¿no? Helena también, puede ser sangrado mucosa. Quinto, trastorno sensorio, letargo, irritabilidad, ¿no? Sexto, hipotensión postural, hipotimia. Séptimo, hepatomegalia, hígado, 2 centímetros o más debajo del reborde costal derecho. Y en octavo, aumento progresivo del hematocrito, porque estos pacientes van a hemoconcentrar debido a que se está perdiendo plasma, ¿no? Hemoconcentran y lo que vamos a ver es incremento progresivo del hematocrito. En la fase crítica, los signos de alarma me indican que el paciente puede evolucionar a dengue severo. Y en el dengue severo, la principal es el escape severo de plasma que va a llevar al shock al paciente. Se está formando un tercer espacio. Alguien lo comparó, ¿no? Con una diarrea interna. Está perdiendo líquido internamente, ¿no? Es una diarrea interna y eso lleva al shock, que puede o no tener distrés respiratorio. Además, los pacientes presentan sangrado severo y daño severo de órganos, ¿no? Pero lo principal acá es que está perdiendo líquido, ¿no? Internamente. Entonces hay un shock hipovolémico. Este periodo de escape de plasma clínicamente severo usualmente dura 1 a 2 días, no máximo 72 horas. Por eso se denomina esa fase, la fase crítica, ¿no? Como les mencioné, en estos 2 días hay que estar ahí a la cabecera del paciente para el control que vamos a explicar más adelante. Luego viene la fase de recuperación, ¿no? Donde disminuye y desaparecen los derrames, ya no hay sangrado, aumenta la diuresis, ¿no? Y se presenta un exantema tardío, que es el exantema de salida ya del paciente que está recuperando, saliendo del dengue, aproximadamente entre el sexto y 10.º día, ¿no? Y está asociado a prurito. ¿Ya? Ese exantema digamos que es una señal benigna, ¿no? No es malo, porque hay un rash inicial que también lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, pero este es el exantema tardío, ya de salida. Luego viene una fase de convalecencia, que eso ya se prolonga varios meses, ¿sí?
y el paciente puede quedar con cefalea, con cansancio fácil, con artromialgia, por varios meses. ¿Ya? Entonces, mira, la clasificación en la actualidad es sencilla. Dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, que ya vimos cuáles son, ¿no? Dengue con signos de alarma y dengue severo. Lo que faltaba definir en dengue severo, qué cosa es daño severo de órgano, ¿no? Porque ya mencionamos que hay escape severo de fluidos, hay hemorragias, y entonces daño severo de órgano es cuando las transaminasas TGO, TGP están igual o mayores a 1000. ¿Ya? Se va a aparecer una hepatitis viral. En este caso es por afectación hepática debido al virus dengue, ¿no? TGO, TGP encima de 1000, trastorno del sensorio, ¿no? O sea, la escala de coma de Glasgow es 15, menos de 15, ¿no? No necesito mucha variación. ¿Qué más? Afectación del miocardio, ¿no? La fracción de eyección disminuida, porque el virus dengue tiene tropismo por el miocardio. ¿Listo? Sobre el diagnóstico, evolución de la fase y severidad de la enfermedad, cuando tengo un paciente con sospecho de dengue, bueno, le voy a hacer mis preguntas clave, ¿no? Este paciente tiene dengue. ¿En qué fase del dengue está? ¿Fase febril, fase crítica, fase de recuperación? ¿Existen signos de alarma? ¿Cuál es el estado de hemodinamia e hidratación? ¿Tiene choque? Y debo clasificarlo. Esta clasificación es con fines de manejo, porque lo más importante de todo esto es saber qué cosa es lo que voy a hacer con el paciente, cómo lo voy a manejar, qué tratamiento le doy. Entonces se clasifica así, ¿no? Dengue sin signos de alarma va a pertenecer al grupo A. ¿Ya? Es dengue sin signos de alarma, pero además no tiene condición coexistente, que también le llaman con afección asociada, no tiene riesgo social. Entonces ese es el grupo A y corresponde manejo ambulatorio. ¿Ve? Manejo ambulatorio. El grupo B1 son aquellos pacientes con dengue sin signos de alarma, pero que tienen condición coexistente, afección asociada o riesgo social. Este es grupo B1. Tenemos el grupo B2, pacientes con dengue y signos de alarma. Grupo B2 corresponde internamiento. ¿Ya? Los centros con internamiento que se les denomina unidad de vigilancia clínica, UBICLIN, ¿no? Unidad de vigilancia clínica, ahí se interna. Y luego tenemos los pacientes con dengue grave, ¿no? Que están en shock hipovolémico o presentan, vamos a regresar, ¿no? Porque eso lo vimos en instantes, presentan lo que hemos visto acá, daño severo de órganos. Basta que tenga uno de ellos y lo cataloga como dengue severo. No es necesario que tenga todos, ¿no? Puede ser un paciente sin shock hipovolémico, pero lo encuentro transaminasas encima de 1000 y está tranquilo. Ese paciente es un paciente que está en dengue severo, ¿no? Y si está en dengue severo, hay que hacer interconsulta UCI, transferirlo a UCI, cuidados intensivos, ¿ya? Dengue grave o severo es grupo C, manejo de UCI. ¿Listo? Entonces, grupo A es para manejo ambulatorio. Grupo B1, grupo B2, internamiento. Y grupo C, dengue grave, severo, es UCI. En el grupo A, ¿qué le vamos a indicar al paciente? ¿No? O quiénes pueden ser enviados a su casa. ¿Quiénes pertenecen al grupo A? Aquellos que pueden tolerar volúmenes adecuados de líquidos por vía oral, orinan por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen ningún signo de alarma, especialmente cuando cae la fiebre, hematocrito estable, y no hay condiciones coexistentes. Ejemplo de condiciones coexistentes: gestante, diabético, ¿no? Con nefropatía, hepatopatía, extremos de la vida, ¿no? Niños, ancianos, ¿no? Personas de tercera edad, cardiopatías, etcétera. Esas son condiciones coexistentes. Obesidad también es condición coexistente. Entonces, los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para determinar la progresión de la enfermedad y la aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. ¿Sí?
Lo que hace el paciente se le envía a su casa, pero hay que explicarle bien que si presenta signos de alarma debe regresar, ¿no? Y mejor si se le da un tríptico, un folleto donde están los signos de alarma para que sepa, ¿no? ¿Cuáles son? Y se le indica, ¿no? Bueno, estamos dando de alta, pero si acá en 15 minutos o 20 minutos tienes signo de alarma, inmediatamente te regresas. Estos pacientes no deben vivir lejos de los centros de salud, de los establecimientos de salud. Si vive lejos, lo recomendable es internarlo, porque hay mucho riesgo, ¿no? Presenta signo de alarma y si vive lejos no va, de repente no llega a tiempo al establecimiento de salud para tratarse adecuadamente, ¿no? Y en ese caso ya no es grupo A, porque está viviendo lejos del establecimiento de salud, es grupo B1 y no lo voy a mandar a su casa, ¿no? Que se interne, ¿no? Ese es riesgo social, ¿no? Vivir lejos del establecimiento social es un riesgo social, ya cataloga como grupo B1. ¿Ya? Entonces, el grupo A, en este grupo los pacientes deben ser evaluados clínicamente a diario con un hemograma hasta 48 horas después de la caída de la fiebre. ¿Qué cosa hay que monitorear? La evolución de la enfermedad, la defervescencia, la caída de la fiebre, aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante de plaquetas y la aparición de signo de alarma, ¿no? Mencionábamos, hay que darle un tríptico, un folleto al paciente para que sepa cuáles son los signos de alarma. Si lo presenta, inmediatamente regresar al establecimiento de salud. ¿Ah? ¿Qué le vamos a indicar en su casa? Que repose, no realice actividad de reposo en cama. Ingesta apropiada de líquidos, 5 vasos o más en adultos y proporcional en niños. Leche, jugo de fruta, solución salina isotónica, agua de arroz, no agua pura, ¿no? Porque lo que se pierde es plasma. El plasma tiene proteínas, ¿no? Tiene agua, ¿listo? Tiene electrolitos. Entonces, agua pura no, sino solución salina isotónica, es lo que tiene que reponer. Más bien, si se le da agua solito, sin electrolitos, puede causar trastorno hidroelectrolítico. Para la fiebre, paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis correspondiente por kilo de peso en niños. Compresas para la fiebre, buscar y eliminar criaderos de mosquito en la casa y en los alrededores. ¿Qué debe evitarse? No AINES, ¿no? Porque el dengue puede causar hemorragias, y con los AINES complicamos, ¿no? Al paciente. Tampoco corticoides, ¿no? No es parte del manejo. Si el paciente está tomando algunos de esos medicamentos, consultar con el médico tratando de la conveniencia de continuar o no con los mismos, ¿no? Antibióticos tampoco porque esta es una enfermedad viral, ¿no? No es una bacteria, es un virus. Si aparecen los signos de alarma, ¿sí? El paciente debe regresar inmediatamente al establecimiento de salud. Ahí están los signos de alarma, sangrado en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Petequias, equimosis, hematomas, gingivorragia, epístasis, ¿no? Y las otras, ¿no? Otros sangrados. Y los signos de alarma que ya hemos mencionado, ¿no? Por eso les decía, si es que es un paciente que vive lejos del establecimiento de salud, ya no cataloga como aunque no tenga signos de alarma, ¿no? Porque si es que lo presenta, tienes que regresar. Pero si no vive cerca, eso cataloga como B1, paciente de riesgo social. Si vive solo, también cataloga como B1, lo clasificamos como B1. ¿Por qué? Porque supóngase que presenta dolor abdominal intenso en su casa, ¿no? Que no lo deja movilizarse. ¿Quién lo va a traer al establecimiento de salud? Tampoco cataloga como A, tiene riesgo social, es B1 y debe quedarse, debe internarse. Ahí está. Ese es B1, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes deben ser referidos para manejo intrahospitalario? Aquellos que tienen condiciones coexistentes, por ejemplo, gestante, los extremos de la vida, lactantes o pacientes en tercera edad, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas crónicas, ¿no? ¿Qué más? Hepatopatías, ¿listo? Síndrome de Down, etcétera. Circunstancias sociales, o sea, riesgo social. Paciente vive solo, vive lejos de los servicios médicos, no tiene medio de transporte, eso es otro riesgo social, ¿no? No tiene un auto, cómo desplazarse, ¿no? Entonces mejor ahí se interna y se cataloga como B1. El grupo C, en el grupo C están los pacientes, ya hemos visto, con dengue severo, ¿no?
Entonces el manejo es de emergencia o UCI, ¿no? Ya hemos definido qué cosa es daño severo de órganos, ¿no? TG o TGP encima de 1000, ¿sí? Escala de coma de Glasgow menos de 15. Esta vez es escala británica, no lo usamos nosotros. Mire, escala de Glasgow menos de 15, ¿no? No necesito una gran modificación de la escala de Glasgow, ¿no? Daño miocárdico con disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El virus dengue tiene tropismo por el miocardio y puede afectar el corazón, la disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este es el rash en los primeros días de la enfermedad, es un rash difuso, ¿no? Están viendo ahí en el rostro, extremidades superiores, abdomen, ¿no? También miembros inferiores, rash difuso. Y cuando yo le aplico digitopresión, va a dejar ahí su huellita. Está claro que eso es temporal, ¿no? Temporalmente se va a ver así, ¿no? Ese es un hito, miren, el segundo día es el rash difuso, ¿no? ¿Ah? Es un exantema o un rash difuso, ¿no? ¿Qué más tienen estos pacientes? Estamos hablando de la fase febril, ¿no? Hay postración, hay congestión, porque es una viremia, ¿no? Mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular. Y también se nota un poco el rash, ¿no? En la diapositiva. Sí se nota el rash en las extremidades. ¿Por qué se produce el dengue grave, ¿no? ¿Qué explicación hay? ¿Qué teorías, ¿no? Bueno, imaginemos un paciente que resulta infectado por el serotipo 1, ¿no? O sea, a ese allí lo picó y lo infectó con el serotipo 1. Entonces, el serotipo va a desarrollar anticuerpos contra este serotipo, contra el serotipo 1, ¿no? Que acá estaría representado con esta estructura que parece un trinche, un tenedor, ¿no? Acá lo estamos señalando con el marcador, ¿no? Esta estructura sería el anticuerpo contra el serotipo 1, ¿sí? Bueno, ahora imaginémonos que esta persona en otra oportunidad es picado por el Aedes, pero esta vez se infecta con el serotipo 2. Está acá. Este es el serotipo 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, en su sangre hay anticuerpos contra el serotipo 1, pero ahora resulta que ha sido infectado por el serotipo 2. Entonces, este anticuerpo es no neutralizante. Acá vemos, ¿no? Se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? El anticuerpo no neutralizante, porque este es para el serotipo 1, con el serotipo 2, ¿sí? Y esta unión del anticuerpo no neutralizante con el serotipo 2 facilita la incorporación en el macrófago. Esto que están viendo acá en verde es el macrófago. Facilita, po. Va a ingresar, va a ser fagocitado, ¿sí? Y se va a multiplicar con facilidad dentro del macrófago. ¿Ya? Sería lo que hemos visto hace instantes, sería eso que estamos viendo acá, ¿no? Este es el dengue serotipo 2, este es el anticuerpo no neutralizante, ¿no? Producido en la primera infección con el serotipo 1. Se une al receptor macrófago y luego ingresa con facilidad dentro del macrófago, ¿sí? Y se multiplica en grandes proporciones, ¿no? Como están viendo, también participan los linfocitos T8 y T4, ¿no? Hay coordinación entre las células de defensa, también activación de otro macrófago, ¿sí? Y en este proceso se va a liberar las famosas interleuquinas, ¿no? Acá está. Interferón gamma, interleuquina 2, TNF, ¿no? Estas interleuquinas. Es una tormenta de citoquinas, ¿no? Que lo que va a provocar es la filtración del plasma, la extravasación, ¿no? Que está en inglés, bueno, filtración de plasma, ¿no? Extravasación. Entonces, el principal mecanismo en la fisiopatogenia es eso, ¿no? La extravasación de plasma, filtración de plasma. Esto se conoce como la hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpo, la teoría secuencial del doctor Halsted, ¿no? O sea, la primera infección es con el serotipo 1 y la siguiente infección con el serotipo 2. Amplificación dependiente de anticuerpos.
En la patogénesis también mencionamos que es importante la participación del antígeno NS1. Este antígeno, claro, forma parte del virus, pero circula también libremente, ¿no? Circula también libremente, ¿no? Entonces, este NS1 interactúa con los receptores Toilar receptor 4 en el glicocálix, ¿no? Y lo que va a provocar es también extravasación de plasma, ¿no? Como vemos aquí, extravasación de plasma. Y si se filtra, se extravasa plasma, también se va a perder proteínas importantes para la coagulación, ¿no? Se pierden proteínas que participan en la coagulación y eso es lo que va a explicar el sangrado en los pacientes con dengue. Eso explicaría el sangrado más que la trombocitopenia, porque la trombocitopenia también se ve frecuentemente en dengue, pero uno puede pensar, ah, por eso es que está sangrando. No, no, el sangrado es por esto, ¿no? Por la extravasación de plasma que contiene proteínas que van a participar en la coagulación. ¿Ya? Entonces, no hay una relación entre la trombocitopenia o el grado de trombocitopenia y la magnitud del sangrado. No, no hay relación. Bueno, hemos hablado de hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpos, pero también existe la otra hipótesis que se llama, este es en inglés, bueno, si lo traducimos, el pecado original antigénico. Pecado original antigénico, que se refiere a la infección, ¿no? Primaria con el dengue serotipo 1. Acá está, ¿no? Este es el virus del serotipo 1. ¿Sí? En el paciente se va a activar los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? Se van a generar linfocitos T de memoria, también B de memoria, sea respuesta celular, humoral, por si se memoria inmune, ¿no? Van a quedar linfocitos T de memoria, B de memoria, ¿sí? Esa es en una primera infección, por eso se llama pecado original antigénico, ¿no? Primera infección con serotipo 1. Si el paciente resulta infectado por el mismo serotipo, eso se llama infección homotípica, porque es infectado por el mismo serotipo, ese sería por el serotipo 1, ¿no? Infección homotípica. Y estos linfocitos T de memoria, B de memoria, se multiplican clonalmente, ¿no? Los T van a destruir las células infectadas, ¿no? Linfocitos T y el B va a producir anticuerpos y la infección se controlará, se controla. Eso cuando la infección es homotípica, ¿no? O sea, por el mismo serotipo. La infección secundaria. Si la infección secundaria se produce por un serotipo diferente, eso se llama infección heterotípica. Ejemplo, ¿no? Serotipo 2, ¿sí? Su infección heterotípica por un diferente serotipo. También se activarán los linfocitos T, B de memoria, pero en este caso son incapaces de controlar la infección. Se va a producir la amplificación dependiente de anticuerpos, la gran liberación de citoquinas que vimos hace instantes, una hiperinflamación y como consecuencia extravasación de plasma, ¿no? Y los signos de alarma. ¿Listo? Sea positivo es cortesía de los colegas Casapía y Vázquez, Hospital Regional de Iquitos. ¿Ya? Bastante didáctico este esquema para entender qué es lo que pasa. Entonces están las dos teorías, ¿no? Amplificación dependiente de anticuerpos, teoría secuencial, doctor Halstead se escribe, y la teoría denominada pecado original antigénico. El antígeno NS1 interactúa con los receptores TLR4, Toll-like receptor 4, en la superficie de los monocitos, de los macrófagos, también las células endoteliales, y va a inducir la liberación de citoquinas, eso lo vimos hace instantes. Ahora, los anticuerpos que se producen contra proteínas estructurales y no estructurales del virus dengue tienen reacción cruzada contra las plaquetas, también contra proteínas de la coagulación, fibrinógeno, plasminógeno y otros, ¿no? Que explicarían sangrado, ¿no? Trastorno de la coagulación. También tiene relación cruzada con la célula endotelial, proteínas integrinas. Entonces, la célula endotelial, entonces las células están unidas, ¿no? A través también de las integrinas, las adhesinas, como estas.
son destruidas, ¿no? Afectadas por estos anticuerpos, las células endoteliales ya no están unidas, se separan y va a facilitar la extravasación de plasma. ¿Sí? La reacción cruzada contra las plaquetas va a ocasionar la trombocitopenia, que es algo característico en dengue, ¿no? La trombocitopenia. Por lo tanto, si es que se transfunde plaquetas, ¿sí? Esa medida no va a hacer que mejore el número de plaquetas, porque hay anticuerpos en relación cruzada contra las plaquetas. Al contrario, pues, agrava la situación. ¿Ya? En dengue, cuando hay trombocitopenia, bueno, sé que eso va a pasar por reacción cruzada, pero no, el manejo no es darle no es transfundirle plaquetas. El manejo es fluidoterapia y esperar ya que en el tiempo el recuento de plaquetas mejore. ¿Ya? Algunas circunstancias sí transfundiré, pero son excepciones. Por lo general no transfundo plaquetas. No transfundo, no es necesario. Manejando adecuadamente el fluido, las plaquetas en el tiempo van a recuperar su valor. ¿Ya? Entonces no me voy a desesperar por eso, ¿no? Puedo transfundirle plaquetas. Entonces, la liberación del antígeno NS1 va a provocar la también liberación de citoquinas proinflamatorias, antianticuerpos plaquetarios, con daño endotelial, trombocitopenia, el aumento de la permeabilidad vascular, extravasación de plasma y factores de coagulación, y llevar a dengue severo, shock hipovolémico, sangrado, daño de órgano blanco. Entonces, en rojo ya es dengue severo, ¿no? Y podemos tener así un paciente con síndrome febril hemorrágico, ictérico hemorrágico febril, ¿no? Con epístasis, miren, ¿no? ¿Qué más hay? Gingivorragia, sangrado digestivo, también viene la zona. Equimosis conjuntivo ocular, sangrado. Y este rash es el rash de salida, ya cuando el paciente está saliendo del dengue. El dengue por lo general dura 7 días, ¿no? Excepcionalmente 10 días, pero en promedio es una semana. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente que viene de zona endémica de dengue, con fiebre 14 días, no pensamos en dengue, pensamos en otras enfermedades, ¿ya? O sea, puede venir una zona endémica de dengue, pero está con un tiempo de enfermedad de 14 días, fiebre, ya no pienso en dengue, porque estamos diciendo que es una semana, ¿sí? Entonces, estas islas blancas, ¿no? Que no se nota muy bien acá en Mar Rojo, este es el rash de salida. Creo que se nota mejor acá. Ahí está. ¿No? Miren, islas blancas rodeadas de un mar rojo. Ese es el rash de salida, ya sexto día, ¿no? O más. Entonces yo veo eso, ya, pues el paciente está para darle de alta, ¿no? Pero además tengo que verificar que ya no tiene fiebre más de 2 días, ¿no? Mejoría clínica manifiesta, mejora el apetito, bienestar general, hemodinámicamente estable, diuresis adecuada, ¿no? Lo normal es 1 cm³ por minuto de diuresis o 60 centímetros cúbicos por hora, eso es lo que tengo que ver. No hay distrés respiratorio, normalización o mejoría del examen de laboratorio. Miren lo que dice acá, tendencia al aumento de plaquetas, no dice plaquetas normales, porque las plaquetas más o menos en la segunda semana se normalizarán. Entonces, no es necesario darle alta con plaquetas normales, veo que está elevándose ya, alta, porque sé que eso se va a normalizar en el tiempo. ¿No? Usualmente precedido por aumento de leucocitos y un hematocrito estable. Entonces, con todos esos criterios, se va de alta el paciente. Pacientes que clasifican, catalogan en grupo B, ¿no? Tanto B1 como B2 deben ser internados en las ubiclines, unidad de vigilancia clínica, que deben contar con una hoja de monitoreo, su mosquitero y personal de salud, al menos 3 personas, médico, enfermera, auxiliar de enfermería. ¿No? Entonces, estos pacientes del grupo B1 y grupo B2, ¿no? B2 es pacientes de dengue con signos de alarma, ¿no? Iniciar de inmediato la hidratación vía endovenosa, debemos iniciar la vía oral lo más rápido posible. Si no hay vómitos, trastorno sensorio, se puede iniciar también hidratación vía oral y administrar soluciones cristaloides como cloruro de sodio al 9 por 1000, o sea, suero, ¿no? Según esquema de hidratación. Entonces, esta es una definición operativa, ¿no? Caso probable de dengue sin signo de alarma.
toda persona con fiebre reciente hasta 7 días, ¿no? Hemos dicho que no, no más de una semana, que estuvo dentro de los últimos 14 días, que es el periodo de incubación máximo, 2 semanas, en un área con transmisión de dengue o se encuentra infestada por Aedes aegypti y que además presenta por lo menos dos de los siguientes: artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, rash y no se evidencia signos de alarma. ¿Sí? Dos de ellos ya para pensar en más fiebre, ¿no? De una semana o menos de evolución, sospecha de dengue. Y bueno, esto es un resumen de lo que hemos explicado, ¿no? Quiénes están en el grupo A, quiénes están en el grupo B1, quiénes están en el grupo B2, ¿no? Y B2, recuerden, es dengue con signos de alarma, ¿no? ¿Listo? El grupo C es dengue grave. Y el grupo A, nivel de atención, o sea, que corresponde, manejo ambulatorio, ¿sí? El grupo B1, grupo B2, en Ubiclin, unidad de vigilancia clínica, internarse, hospitalización. Y grupo C, manejo de UCI, ¿no? Tratamiento de urgencia, grupo C. El diagnóstico diferencial se hace con varias entidades, ¿no? ¿Ya? O sea, entidades que me den síndrome febril exantemático. El dengue puede presentarse también como febril exantemático. Entonces, el diagnóstico diferencial, claro, está en la lista, pero principalmente es con Zika, chikungunya, ¿ya? Porque dan fiebre, dan rash, ¿no? Chikungunya, a diferencia de dengue, lo característico, ¿sí? Es más que artralgia, o sea, dolor, artritis, hay inflamación de las articulaciones. Chikungunya, ¿sí? ¿Qué más? Miren, el exantema también es poco mayor, ¿no? Comparado con el dengue, ¿sí? La fiebre es en menor grado, hay conjuntivitis, ¿sí? ¿Listo? Pero lo que marca este cuadro es la artritis en chikungunya. Zika también tiene fiebre, tiene rash, pero miren, el rash es más intenso. Hay conjuntivitis en mayor grado que en chikungunya. La artralgia es menor. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, claro, clínicamente nos puede ayudar a diferenciar, pero al final el diagnóstico definitivo es con pruebas, ¿no? Con exámenes, con serología. IgM, ¿no? También puede ser PCR para estos virus. Si yo tengo un paciente con síndrome febril exantemático, yo me planteo el peor escenario, eso sería dengue y lo voy a manejar como dengue. Ya posteriormente veré los resultados de los exámenes. Así es, así como se maneja. Para el diagnóstico laboratorio, ¿qué solicito? Al menos hematocrito o recuento de plaquetas. Si lo requiere el paciente, PSG, proteínas totales, electrolitos, análisis de gases arteriales, urea, creatinina, glicemia, pruebas hepáticas. Eso lo requiere el paciente, ¿no? Si se interna y debemos monitorizar esos exámenes. ¿Listo? Para el diagnóstico serológico, lo que utilizamos principalmente es la prueba de ELISA, o sea, detección de anticuerpos a través de ELISA, IgM, IgM, IgG. ¿Ya? Por supuesto que ELISA, ¿no? Detección de anticuerpos IgM, IgG. El virus también se puede aislar, ¿no? Por cultivo en ratones, cerebro ratón lactante, o aislamiento del virus en cultivo de tejidos y mosquito. Cultivo de tejidos, células Vero y mosquitos C636. Se hacen en laboratorios de investigación. Esto también puede hacer, ¿no? Lo hace el Instituto Nacional de Salud, el laboratorio de referencia. La reacción de cadena polimerasa en tiempo real. ¿Ah? También nos sirve para el diagnóstico. Y lo otro importante, la detección del antígeno NS1. Es una prueba inmunocromatográfica que mucho tiempo se utilizó, ¿no? Pero el problema es que tiene falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Pero bueno, para que lo conozcan, lo recomendable es hacer prueba de ELISA NS1, o sea, en sangre, no inmunocromatográfico, sino ELISA NS1 en sangre, buscarlo, ahí eso tiene mayor rendimiento, mayor sensibilidad y especificidad, ¿ya? En el caso de esta prueba inmunocromatográfica, estamos viendo, miren, esta banda, ¿no? Diferente, ¿no? A esta aquí, esta banda roja me indica que es positivo. Es por inmunocromatografía. Pero estamos mencionando lo recomendable es hacer ELISA para NS1, ¿no? O sea, prueba en sangre.
El Instituto Nacional de Salud desarrolló el Tariki Dengue IgM, que me permite el diagnóstico en horas, promedio 4 horas o menos todavía, ¿no? Para detectar IgM, ELISA de captura, contra virus dengue. Ahora, ¿en qué tiempo de enfermedad voy a solicitar las pruebas, no? Miren, en los primeros días de enfermedad, acá, ¿no? Los 5 primeros días, me sirve esto que dice acá, antígeno dengue, que es el NS1, ¿sí? Acá también me sirven las pruebas moleculares, PCR para virus dengue, ¿no? La ventaja del PCR es que me va a detectar también el serotipo. Entonces, en estos primeros días, en los primeros 5 días, NS1 y PCR para dengue, reacción cadena polimerasa, ¿ya? 5 primeros días. Posterior a ese tiempo, como ya empieza a elevarse IgM, me sirve ELISA IgM, ¿sí? Idealmente también debería pedir IgG, ¿no? Pero en la práctica no siempre se hace así, ¿ya? Pero estamos viendo que el IgG empieza a subir a partir del 10.º día en adelante, ¿ya? Entonces, en la práctica, si yo tengo un paciente con un cuadro clínico sospechoso de dengue, le pido IgM, ¿no? Y yo sé que debería pedirle después del 5.º día, ¿no? Si sale positivo, IgM, cuadro clínico compatible, bueno, asumo que es dengue, ¿sí? Es dengue. ¿Listo? Las barreras contra mosquitos solo son necesarias hasta que baje la fiebre para evitar que los mosquitos se desahoguen y piquen a los pacientes y adquieran el virus, ¿no? Mantener al paciente en una habitación con tela metálica o bajo un mosquitero. Ahí está. Esas son las barreras, los mosquiteros. Y esto para resumirles cómo es el manejo, ¿no? A ver, es un poco complicado, ¿no? Pero miren, en resumen, ¿cómo es el manejo de hidratación, ¿no? Miren, acá se ha puesto un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es para manejo de pacientes con signos de alarma, ¿no? O sea, es un dengue, acá arriba dice dengue con signos de alarma, ¿no? La clave del manejo es la hidratación endovenosa, con suero fisiológico y monitoreo de funciones vitales y la diuresis. Entonces, tenemos un paciente con peso de 50 kilos, presión arterial de 80 con 60, ¿sí? Frecuencia cardíaca 100 por minutos. Además, tiene vómitos y dolor abdominal, ¿ya? De los signos de alarma, los más frecuentes son los vómitos persistentes y el dolor abdominal. Son los más frecuentes. Entonces, este paciente tiene vómitos y dolor abdominal. Vómito persistente, dolor abdominal. Entonces, iniciamos con cloruro de sodio 9 por mil de suero, 500 mililitros, lo pasamos en 1 hora, ¿no? ¿Esto sale de qué? De multiplicar 10 mililitros por kilo por hora, ¿no? Que más o menos 500 mililitros en 1 hora. ¿Ah? Se revalúa. O sea, después de la hora de administración se revalúa. Si hay mejoría clínica y diuresis, está en el rango normal, ¿no? Lo normal es de 0.5 a 1, ¿no? Está normal. Refiere menos dolor. La presión arterial ha mejorado, ¿no? Lo que estaba 80-60, ahora está 90-60. La frecuencia cardíaca estaba a 100, ahora en 90. Ya orinó 300 mililitros en 1 hora, ¿no? Entonces ya reduzco, ya no 10 mililitros por kilo, sino 7 mililitros por kilo y pasar por 2 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es 7 mililitros por kilo, más o menos son 350 centímetros cúbicos por hora en 2 horas. Después de 2 horas de haber pasado el suero, reevalúo. Si hay mejoría clínica, el IBS está en rango normal, ¿no? Poco dolor, la presión, mire, ya está mejor, 160. Está orinando más, 400 mililitros en 1 hora, o sea, 0.8 mililitros por kilo. Sigo reduciendo a 5 mililitros por kilo por hora por 2 horas, ¿no? ¿Listo? Entonces sería 250 centímetros cúbicos por hora en 2 horas. Luego de 2 horas reevalúo. Mejoría clínica, diuresis normal, no hay dolor, la presión está normal, frecuencia cardíaca también normal, orinó 500 centímetros cúbicos en 1 hora, reduzco 2 mililitros por kilo por hora y esto ya es una vía. Cuando ponen 100, 120 centímetros cúbicos por hora, eso es una vía, o sea, 14 gotas por minuto. Entonces se deja como vía y ya todo tranquilo. Ya el paciente está evolucionando bien. ¿Sí? No hay problema. El inconveniente viene cuando no hay mejoría clínica, ¿no? Sería este caso, mire. No hay mejoría clínica, no hay congestión pulmonar, sigue el dolor abdominal,
¿no? Mira, la presión no ha subido mucho, frecuencia cardíaca se mantiene elevada, ha orinado poco, ¿no? Entonces repito una segunda carga, ¿no? O sea, otra vez 10 mililitros por kilo por hora. Y revalúo, ¿no? Después de la segunda carga, que se va a pasar en una hora, revalúo, ¿sí? Si hay mejoría clínica y la dosis está normal, ya continuamos desde aquí, desde 7 mililitros por kilo por hora y va a seguir este curso. Pero miren, si no hay mejoría clínica, no hay congestión pulmonar, persiste vómitos, dolor, la presión no ha subido, frecuencia cardíaca no ha bajado, orina poco, una tercera carga, ¿no? O sea, otra vez 10 mililitros por kilo en una hora, ¿no? Que es 500 mililitros en una hora. Revaluamos, ¿no? Revaluamos. No hay mejoría clínica, clasifica como dengue grave y debe pasar a UCI. Eso es lo importante, ¿ya? O sea, si ya se le ha dado 3 cargas de 10 mililitros por kilo por hora porque no ha mejorado, y no ha mejorado a pesar de la tercera carga, ya tengo que pasarlo a UCI, ¿ya? Y con eso estoy haciendo un gran favor al paciente y esperamos que con eso se recupere, ¿no? ¿Ya? Eso también es clave, ¿no? Sus 3 cargas de 10 mililitros por kilo por hora, si es que no mejora, a UCI. ¿Listo? A ver, la vigilancia y control, vigilancia del síndrome febril, control vectorial integrado de la SI, donde participa la comunidad, y ya hemos mencionado, ¿no? Los recipientes que contienen agua, ahí puede desarrollar las larvas de Aedes aegypti, floreros también, que antiguamente utilizaban agua, ahora es arena, ¿no? Es lo mejor, porque si no, ahí desarrollaba la larva, ¿no? En los floreros, perdón, los floreros de cementerio también, ahí se usaban agua, ahora ya no, no, es arena. Limpieza y saneamiento de estos recipientes que contienen líquido. Eso debería ser eliminado, los denominados inservibles, ¿no? Llantas en desuso, los baldes, las mastinajones, eso, ¿no? Cilindros, lugares donde puede desarrollarse, objetos, perdón, donde puede desarrollarse larva de Aedes aegypti. Y ya para finalizar, sobre la vacuna contra el dengue, ¿sí? Primero se utilizó la vacuna de Sanofi Pasteur, ¿no? Su nombre comercial de Emvaxia, es el laboratorio francés. Se utilizó hace algunos años, pero lo que se vio en los estudios es que era más efectiva contra el serotipo 4 y menos efectiva contra el dengue 2, ¿no? Y hemos visto, ¿no? La infección por el uno primero y luego por el 2 da cuadros graves, entonces no nos ayudaba mucho para los cuadros graves. La vacunación debía ser en mayores de 9 años, en menos de 9 años es menos efectiva y la OMS recomienda vacunar a personas con infección pasada o que cuando hay una prevalencia de 80% en la población, ¿no? Esa es la de Dengvaxia, una vacuna francesa. Pero luego, ¿no? Japoneses crean otra vacuna que se llama Cadenga, ¿no? Es virus vivo atenuado y esta vacuna sí tiene mejor protección contra los 4 serotipos del virus dengue, desde el 1 hasta el 4. Es un esquema de 2 dosis con espaciamiento de 3 meses. Lo que se ha visto es que la vacuna logra reducir 84% de las hospitalizaciones por dengue y 61% los casos de dengue sintomático. Y ya desde diciembre del año pasado, ¿no? En noviembre, de diciembre, en nuestro país, en zonas donde hay alta transmisión de dengue, se está aplicando esa vacuna, la vacuna japonesa. Muy bien, eso quería presentarles sobre dengue. No sé si hay alguna pregunta.